Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Rocío, ¿se escucha? Sí, se ¿Escucha? escucha. Bárbaro. Bueno, mi nombre es va a decir Lucila, mi nombre es Rocío, estoy con Lucila, somos representantes del Comité de Arte y Género de la Red LEA y bueno, este es nuestro primer encuentro del ciclo Tejiendo Redes, Arte y Mujeres de América Latina. Es un ciclo que fue creado con la intención de dar a conocer el rol de las distintas mujeres dentro de nuestro campo artístico actual. Y bueno, damos inicio al ciclo. Hoy nos encontramos con Larisa Ru y con Gabriela Stoppelman. Larisa Ru es escritora de Costa Rica, escribe ficción especulativa. Además es historiadora del arte por la Universidad de Costa Rica. Fue 2 veces ganadora del Premio Nacional Aquileo J. Echeverría, una vez en la categoría novela en el año 2020 y en la categoría cuento en el año 2022. Bueno, buenas noches, buenas tardes, Larisa, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias Rocío, Lucila, Gabriela y bueno, a quienes nos están acompañando, muchísimas gracias por recibirme hoy. Estoy muy feliz de estar aquí. Bueno, nosotras también, por tenerte. Y también estamos con Gabriela Stoppelman. Gabriela es escritora, es directora de la revista cultural La Anartista, es periodista cultural y coordinadora de espacios de escritura, literatura y filosofía. Y bueno, dentro de su obra más reciente se encuentra Branca, que es un libro de poemas que fue publicado en 2023. Bienvenida, Gabriela, también. Bueno, gracias, muy linda la iniciativa, así que muchas gracias por invitar. Bueno, gracias por venir. Antes de iniciar, les contamos un poquito a quienes nos están viendo cómo va a ser este encuentro. Vamos a tener 2 bloques de preguntas. La idea es que podamos conversar, intercambiar y conocer también cómo son las situaciones, las motivaciones en distintos lugares de América Latina. Así que bueno, le doy la palabra a Lu para empezar con el primer bloque. Bueno, nuevamente les quería agradecer a Gabriela y a Larisa por estar acá y a los participantes. Y bueno, damos inicio al primer bloque que va a estar en torno a la producción. Y bueno, les quería preguntar un poco sobre cómo fue su formación académica o no en relación capaz a talleres que realizaron de escritura y ligando un poco a qué las motiva a ser escritoras hoy en día, ¿no? A comenzar cualquiera. Bueno, si quieren, o no sé, Gabriela, si querés empezar, no tengo ningún problema. Este, bueno, mi formación realmente se da en el área de historia del arte. Lo único que nosotros tenemos, digamos, que yo vería relacionado a una carrera propiamente para desarrollarse como escritora aquí en Costa Rica es filología. Que yo tengo entendido, tenemos, por lo menos en la Universidad de Costa Rica, filología clásica, filología española. Yo no soy filóloga, contemplé estudiar filología por mucho tiempo precisamente por el vacío de conocimiento de nosotros, digamos, de qué tenemos que hacer para llegar a ser escritores. Entonces, ¿es eso o tal vez especializarse en periodismo? Bueno, yo ya lo dije, no soy ninguna de esas, yo escogí historia del arte. Y porque realmente no tenemos nada enfocado a lo que es redacción creativa, pero entonces eso fue lo que yo escogí. Yo empecé a escribir a los 14 años. Mi tradición, como lo dijo Rocío, está más orientada a lo que es la ficción especulativa. Normalmente eso se asocia casi siempre a un género casi que, pues, no centroamericano, por lo menos. Nosotros tomamos mucha inspiración directamente de lo que tenemos más cerca en cosas muy populares, digamos, de ficción especulativa, que sería el mercado estadounidense. Pero entonces, mi formación se da, digamos, en el área de la historia del arte, lo cual me permitió también descubrir y redescubrir mitologías, narrativas, digamos que me permitieron tanto incidir como disociarme de la tradición propiamente costarricense. Entonces, no sé si es por ahí va tu pregunta de formación, me imagino que solo académica, ¿verdad? Sí, perfecto estuvo. Sí. Bueno,
La verdad es que yo no creo que exista nada como una carrera, ya la palabra es complicada porque se trata de correr y la escritura va muy de a pasos, muy de a dosis. Si yo te contara mi camino, yo estudié farmacia, me recibí de farmacéutica, hice una curva enorme y llegué acá, pero eso es en parte de la verdad, porque yo creo que la relación de deseo con la escritura se va gestando durante toda la vida, a veces desde muy chiquita, en mi caso. Puede no devenir en querer escribir, puede devenir en querer ser una gran lectora simplemente. Creo que ahora hay una maestría en escritura creativa en el país, pero yo creo que el escritor se forma siempre por los bordes, ¿no? Que no es una formación sistemática, que es una formación de biblioteca desordenada, que es una formación voraz, a veces muy curiosa, a los saltos, y que no implica solamente formarse en literatura, ¿no? Hoy en día escribir es una experiencia casi de resistencia, es una experiencia también lúdica que tiene que ver con resistir con nuestro niño mientras seguimos pagando los impuestos y seguimos cumpliendo con todos los deberes que nos impone la sociedad. Rescatar al niño es una de las cosas más difíciles que hay y con no aceptar vivir en un mundo desencantado. Yo creo que los que retenemos ese niño eh, en todo momento, ¿no? Incluso cursando la carrera de farmacia, que a mí me sirvió para darme cuenta de lo que no me gusta, vamos seleccionando, digamos, de todas partes eh, esas rígidas miradas positivistas donde no encajamos. Creo que el escritor eh, goza y vive de un profundo desencaje con el mundo y que su formación tiene que ver con ir buscando encuentros, vuelvo a decirte, no solamente con libros. Yo siempre digo en mis talleres que quien quiera escribir tiene que mirar mucho cine, sobre todo si quiere aprender a narrar, que mire mucho cine, no que no lea, pero que también mire mucho cine. Tiene que tener alguna noción de ritmo, así que sería bueno que escuche música. Sería bueno que también escuche el ritmo mientras la gente que pasa por la calle. Recién Larisa hablaba con un hermoso tono, que por supuesto no es el de los porteños en Buenos Aires, y los cordobeses te van a hablar así, y todas esas cosas tienen que ver con la musicalidad, que es el corazón de la poesía. Así que hoy en día la escritura, lejos de ser una carrera, es como un gran crisol alquímico donde, donde todo vale, digamos, detrás, del otro lado de la trivialidad o de cualquier cosa que pueda parecer banal, hay siempre una gran historia, una gran oportunidad para escribir. Así que la carrera del escritor es la de un tipo con ojos abiertos, una tipa, tipo, con ojos abiertos, muy, muy atenta a los detalles, muy atentos todos a los detalles. Buenísimo. Bueno, ahora me gustaría preguntarles que les cuenten a los demás participantes más o menos qué viven ustedes, en qué géneros se interesan, y cómo imaginan esos universos, esos versos, personajes e historias, ¿no? ¿En qué consiste este proceso creativo de la escritura para ustedes? No sé si, Gabriela, me hiciste señas, no sé si, ok. Este, bueno, mi género favorito de trabajar, lo que más me gusta, yo digo, nunca se encasillen, o sea, quien va a escribir, escriba lo que quiera escribir. Yo es que soy muy de un nicho, ¿verdad? Que me fascina y me ha consumido la mayor parte de mi vida, que es el terror y la fantasía. Todo lo que entonces comprende la ficción especulativa, me encanta consumirlo. Gabriela, muchas gracias por mencionar el cine. Creo que el cine es una herramienta, bueno, no, es una fuente, ¿verdad? Muy rica en todo lo que es producción creativa, ¿verdad? Para alimentar al escritor, para alimentar al pintor, al artista, todas estas cosas para mí se conectan. Entonces, soy muy fan también del género, ¿verdad? Del terror en el cine, de la fantasía en el cine. Em,
Me gusta desarrollarme en esa área. Mi primera novela no tiene nada que ver con eso. Nosotros podemos hablar también aquí de novelas bisagra que el escritor tiene que hacer. Bueno, eso suena un poquito, ¿verdad? Como que me obligaron a escribir mi primera novela, pero no, yo la hice muy contenta, pero es mucho más orientada al realismo mágico, ¿verdad? Que es una tradición muy, ¿verdad? De nosotros los latinos. Y una vez que estuvo publicada, yo tomé valor porque también, ¿verdad? Escribir al principio a mí siempre me daba mucho miedo. Y una vez que eso estuvo ya la base lista, yo dije, bueno, voy a hacer lo que a mí me gusta, que es la fantasía y el terror. El escritor centroamericano no es como que tenga una insignia de una tradición muy registrada o consolidada de terror o fantasía, como dije antes, casi siempre, ¿verdad? Estamos reconociendo autores anglosajones, ¿verdad? Y series anglosajonas y películas, ¿verdad? ¿Verdad? Todo lo orientado, digamos, al canon eslavo, ¿verdad? Que tiene que ver con todo esto, ¿verdad? De mitologías, pues muy, muy vikingas. Entonces, para mí empezar a escribir terror, escribir fantasía desde mi punto aquí geográfico de Centroamérica, Costa Rica, pues involucraba como dije antes, un descubrimiento y un redescubrimiento, porque bueno, hay una diferencia muy grande, ¿verdad?, entre copiar lo que es el canon, en copiar lo que han hecho otros autores, autoras pues famosos, y tratar de buscar, vamos a decir, buscar gusanos donde realmente no hay, buscar gusanos donde, digamos, bueno, yo diría, podría irme a mi propia mitología, que es algo, pues las mitologías indígenas, pero si yo no tengo una verdadera conexión con eso, no estoy realmente haciendo algo, pues, de valor, mi voz no está ahí, entonces, y no creo que me corresponda adueñarme, ¿verdad?, de ese tipo de cosas solo para hacer algo diferente. Entonces, buscar lo que es un terror mío propio, un terror desde Centroamérica, pues involucró pues leer mucho, eh, digamos, narrativas alternas y ver cómo escritores en Japón, escritores en África, ¿verdad? Pueden lograr elaborar este tipo de cosas. Y tal vez, bueno, ahí sonó una campanita para mí y yo dije, bueno, al final de cuentas, la voz mía, si yo me adhiero a mi voz como autora, mi voz de mi experiencia, nunca va a ser una voz que está imitando algo más, puede ser una voz influenciada o puede ser una voz que utiliza, digamos, inspiraciones, pero el también validarme yo misma, o sea, validarme yo, el buscar, digamos, esta voz y decir, esta voz es la que tiene que ser para que sea algo, pues para mí, lo que sea, o sea, todas las cosas que son de valor son cosas, ¿verdad?, que usted quiere decir. Es la intención, nuestra voz, o sea, a mí me gusta mucho buscar la pluralidad de las voces precisamente para encontrarme yo misma. Entonces, en eso desembocaron mis dos últimos libros. Uno es una fantasía juvenil, el otro es un compendio de relatos de terror y fantasía. Em, y bueno, tiene mucho de esto. Yo crecí en una casa bicultural. Mi padrastro que me crió es gringo, le decimos aquí, él es estadounidense. Entonces, también yo sentí una gran desconexión con la literatura de mi territorio por eso, y debo decir cierta culpa. Entonces, bueno, el librarme, digamos, de todos esos límites, el eliminar esas etiquetas, y sobre todo identificarme yo como autora, mujer centroamericana, me ayudó mucho, digamos, a lo que fue la creación de estos cuentos de terror, sobre todo el terror es a lo que más me dedico. Bueno, qué interesante que Larisa trae el tema del territorio, ¿no? Porque los escritores siempre estamos tratando de fundar un territorio y el territorio no es un lugar, el territorio es una cosa dinámica, modificable. En realidad nosotros no fundamos nada, el territorio nos invita o no nos invita y entonces nosotros vamos a habitarlo, que por ahí es eso lo que Larisa decía, bueno, aquello que nos convoca por fuera de la literatura del yo, ¿no? Que es algo contra lo que yo peleo muchísimo, que se ha puesto muy de moda todo el mundo, haciendo una especie de competencia, quién tiene la biografía más sufrida, una especie de ranking del sufrimiento, eh, rescatando, digamos, este valor del relato de vida.
cuando lo que hay para decir, digamos, todos sabemos que es profundamente indecible, así que por eso aproximamos con los recursos que nos convocan. Será la fantasía en un caso. En el mío siempre fue, más que la poesía, lo poético. Yo creo que lo poético es lo que atraviesa ese extrañamiento del lenguaje, esa conmoción que hace que uno quiera subrayar algo en el aire cuando escucha a una persona hablar bellamente. Hace muy poco me reencontré con la poesía de Olga Orozco y en un momento ella decía, por ejemplo, ¿quién le cambia el agua a mis recuerdos? Bueno, para mí una cosa así tan sencilla, tan basada en lo cotidiano, junta todo lo que te decía antes, ¿no? Esa actitud niña, esa actitud ingenua, esa actitud que esquiva lo rebuscado porque está trabajando con un florero, claramente, ni siquiera es lo cotidiano, casi te diría es más que lo cotidiano, lo doméstico con lo que trabaja Olga. Después el género, lo poético puede aparecer en la fantasía, puede aparecer en la narrativa, puede aparecer en el cine. Yo diría que sería bueno que aparezca, que no puede no aparecer. Que donde lo poético no aparece, donde no estamos oficiando el lenguaje, donde no hay un trabajo del lenguaje, puede ser que estemos en el ámbito de la redacción, puede ser que estemos en el ámbito de documentar alguna cosa que será importante para alguien documentarla, o hasta diría sano, ¿no? Porque mucha gente lo usa como terapia y por supuesto esas cosas no son penalizables, pero cuando nosotros tratamos de darle forma al dolor, forma a lo indecible, la idea es dar el dolor vuelta del lado del ruedo, ¿no? Insistir en volver a sufrir con la escritura, porque para eso tenemos un montón de oportunidades en la vida. Así que para ir un poco a tu pregunta, a mí los géneros en sí no me interesan. En un taller hay que dar herramientas para todo. Hay gente que viene haciendo declaraciones, a mí la poesía nunca, y pasan 3, 4 meses y terminan caminando sobre sus propias minas, te mandan un poema porque necesitaron un poema. A ver, no me importan en cuanto que alguien, bueno, toma una decisión que vas a escribir, prosa o poesía, pero sí hay que conocerlos, ¿no? Porque no se puede llegar a Dalí sin pasar por Rembrandt. ¿Qué es lo que estamos rompiendo si no sabemos lo que íbamos a romper? Me parece que hay que conocer que un poema tiene una singularidad, no una jerarquía. De ninguna manera creo yo que el poema sea superior a un cuento, que un cuento también tiene una singularidad y un relato también, pero son necesidades distintas, son como encuentros distintos con el lenguaje, así como cuando nos encontramos con la gente, a veces componemos bien para divertirnos, pero no para pensar, y a veces sí para pensar y no para divertirnos. Hay días que los géneros nos quedan bien y días que no nos quedan bien. Por eso, eh, como buen niño, el escritor tiene que intentar ser versátil, es decir, tener todas las herramientas a mano. No sé, leer la historia del chocolate, leer la última novedad también en ciencia, ¿no? La Premio Nobel de Ciencia, de Física, la última, decía que cuando la luz infrarroja atraviesa un gas noble, se produce un pulso armónico. Yo no tengo la menor idea de lo que quiere decir eso, pero es maravilloso que la luz atraviese un gas noble y se provoque una armonía, ¿no? Entonces es toda una información que viene de un ámbito que yo no lo tomo como conocimiento de mi CPU, pero que sirve, digamos, siempre tener como esa papelera de reciclaje con todo este material, porque es a partir de eso que escribimos, y por supuesto a partir de las cosas que dicen mis alumnos, las personas en la calle, en el chino, en el supermercado, en cualquier parte. Buenísimo. Bueno, ahora me gustaría preguntarles si acerca sobre si sus escrituras, sus obras, tienen algún tipo de lectura en relación al género, ¿sí? Quizás un posicionamiento feminista de parte de ustedes, y más que nada en relación a lo que dijo Larisa, ¿no?
Si ustedes tienen alguna noción de lo que sería ser escritora mujer en Latinoamérica, si creen que hay una distinción o particularidades que tiene eso, ¿no? No sé si más bien variamos el orden y Gabriela, vos querés decir como para cambiarlo, variarlo. Bueno, mira, volviendo al tema del territorio, mi último libro se llama Branca, porque Branca es una mujer que vivió en el siglo XVII y fue madre de un hereje contemporáneo y anterior a Spinoza, que es un filósofo que a mí siempre me interesó. El hijo de Branca se llamaba Uriel da Costa y fue un hereje menos prudente que Spinoza, así que los comulgaron, le pegaron 39 latigazos porque al 40 parece que te desmayás, lo pusieron en la puerta de la sinagoga, la gente tenía que pasar por encima de él. Si ustedes googlean de Uriel da Costa van a encontrar un montón de información, pero sobre Branca no. Branca fue la que le dio estas ideas a su hijo, viviendo en una Portugal de la Inquisición, habiendo perdido familiares a manos de la Inquisición, viuda, hace valijitas y se va con sus ideas de un judaísmo que no existía, un judaísmo que había inventado ella, que era totalmente herético para la época, lo hereda a su hijo y va a bancar a su hijo hasta que ella se muera en toda la herejía, en cualquier condición. Yo decía, ¿cómo es posible que una mujer, imagínense, ¿no? Siglo XVII, en la comunidad judía, una inmigrante que cae en Holanda a bancar a su hijo hereje? Y decía que tiene que ver con el territorio, porque yo tuve una formación judía, pero no practico nada que tenga que ver con la religión, no creo que me reconozcan ni en las puertas de la sinagoga a esta altura del partido, pero de golpe toda esa tradición y toda esa formación mía, que fue muy rica y que fue el origen también de la escritura, ¿no? Porque yo aprendí hebreo casi en simultáneo con el español, y el hebreo es un idioma muy enigmático, donde no hay vocales, donde se escribe al revés, digamos, se escribe en el orden distinto al que escribimos nosotros. Todo tiene que ver con abrirle la puerta a la cabeza de un chico. Yo creo que eso viene de la escuela judía, sin lugar a dudas, mi amor por ese enigma que hay en las palabras, ¿no? Esas líneas que rodean vacíos, que esos son las letras, se volvían mucho más interesantes y extrañas en hebreo. Bueno, vuelve toda esta historia a través de una mujer, a través de Branca, de una mujer que rápidamente asocié con las madres de Plaza de Mayo, también con mi madre, con alguna resistencia, también seguramente con alguna historia personal. Y se me hizo un libro absolutamente femenino, no sé si feminista, pero sí un libro absolutamente femenino, en el sentido de que yo quise escribir un poema para Branca, y siempre digo en el taller que no hay que escribir poemas homenajes porque salen horribles, es decir, son como alabanzas, oh Branca, bueno, efectivamente salió horrible, y me puse a escribir otros textos, tenía 10, 11 poemas, y un día, que no tenía nada que ver con ella, escribí Qué branca está la noche. Y dije, qué interesante, porque branca tenía que ver con brinca y tenía que ver con bronca. Homenajearla sin contar su biografía, no era prosa, era poesía, y jugar con ella gramaticalmente. Entonces, branca se dispersó gramaticalmente como adverbio, como verbo, como adjetivo en todo el libro, y ese es, no sé si la palabra es homenaje, ¿no? Porque es una palabra medio naftalinosa, pero ese es mi regalo, ese es mi don, ese es mi rescatarla a Branca como ruina, ¿no? Ella era como una ruina de la historia, algo que estaba esperando ahí, decía Benjamin, a que lo redimamos, a que lo rescatemos. Y aparecían 2 líneas de una biografía de 770 páginas de Spinoza. Esos detalles son los que te hacen encontrar también con lo femenino desde otro lugar, con la fuerza femenina desde otro lugar,
este rescate de historias que están ahí en los rincones a la espera de que digamos algo de ellas. No sé si todavía me oyen, es que tengo un poquito de interferencia. Ok, dio la parte en iglesia y empezó como a sonar las campanas, disculpen. Pero bueno, me da como también una introducción muy bonita, para hablar un poquito, digamos, yo creo que hablar de género es en mi obra, puedo hablar de mi último libro, que es justamente el que estaba hablando ahorita de los cuentos de terror. Cuando hablaron de este libro la última vez en los premios de cultura, lo que dijeron fue que a mí me llamó mucho la atención es el planteamiento, digamos, de las mujeres, o sea, de narrativas horroríficas y sobrenaturales y de las mujeres. Entonces, a mí digo que siempre me llama la atención porque yo nunca hice con ninguna agenda, digamos, puntual este libro, digamos, para que fuera un libro feminista. Pero creo que son cosas que ya el contexto, nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, depresiones ya lo van a propulsar. Estos 8 relatos yo los hice entre los 14 años y los 24. El año pasado terminé el último. Todos están unidos por pues, el género, digamos, de la ficción especulativa, pero digamos que yo empecé a hacer estos cuentos muy inspirada y muy queriendo insertarme yo en este canon, en esta idea de un terror general. Pero poco a poco empecé a descubrir que, bueno, una de mis grandes inspiraciones desde pequeña era Stephen King, porque es el rey del terror y es el rey del terror norteamericano. Entonces, a medida que yo crecía y leía, yo ya descubría que había otras cosas que me daban más miedo que los monstruos que me planteaba Stephen King. Entonces eso quiere decir que, bueno, yo empezaba a tratar también de identificar qué era lo que podía asustar a un hombre como Stephen King y qué era lo que me podía asustar a mí. Yo, Larissa Ruf, mujer bajita, pequeña, aquí en Centroamérica, ¿verdad? Caminando por barrios peligrosos. Entonces, bueno, es muy interesante ver que para mí la raíz del terror siempre es, o sea, si usted para mí quiere hablar de un terror efectivo, busque los miedos, ¿verdad? Que están, pues, yo digo, pues tal vez molestando socialmente. Entonces, por ejemplo, Stephen King, yo siempre uso esta alegoría, pero es que me parece como a mí me aclaró mucho el panorama y me aclaró mucho la manera en la que yo escribía. Stephen King puede usar, digamos, el recurso del cementerio indígena, de que construyes una casa sobre un cementerio indígena, la casa está embrujada, pasan cosas en la casa, de la familia está atormentada. Y entonces eso a mí me parece muy interesante. Es por qué de todas las cosas a un norteamericano le da miedo un cementerio indígena. Tal vez no fue una decisión consciente, tal vez fue nada más, pues es un terror de generaciones pasadas que está ahí y no tiene que ser nada, pues, de abiertamente una decisión política, es nada más algo que está ahí. Entonces yo decía, bueno, creo que yo como mujer, o sea, yo cuando cumplí 18 años que empecé a escribir ya más puntualmente terror, yo dije, bueno, es que hay miedos que yo siento que son particulares de nosotras las mujeres. Entonces, empecé a investigar, empecé a ver que mucho del género del terror, no solo en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Japón, le encanta hacer este asocio de mujer y monstruo, o mujer y fantasma, hay una mujer sola y un elemento de terror. De hecho, en el cine, bueno, desde Hitchcock, ¿verdad? Para hablar de cosas muy de cultura popular, se habla siempre de una mujer en un escenario de terror y hasta hay un cliché que se llama la Final Girl, la chica final, la chica, la que sobrevive al puro final. Y es muy interesante ver cómo el cine también trata estas narrativas, porque hasta cierto punto yo decía, pero esto es boyerista, o sea, ¿por qué nos encanta ver a una mujer sufrir? Entonces, bueno, el apropiarse de una narrativa que usualmente es, digo, asociada, pareada con la mujer, y tratar de no usar a la mujer como un elemento del voyeur, sino más bien tratar de poner al lector, al espectador en la perspectiva de la mujer. Bueno, eso es algo que a mí me interesaba hacer, simplemente porque yo no, o sea,
había una cierta parte de mí que se molestaba, me gustaba siempre la asociación de la mujer y el terror porque me sentía identificada, pero me molestaba el elemento del voyeur, del director poniendo a sufrir a la mujer, de la mujer corriendo en ropa interior, ensangrentada. Entonces, bueno, mi objetivo en los últimos años que escribí, los últimos cuentos de Monstruos bajo la lluvia, que es mi último libro, es redescubrir el terror yo y no a través de los ojos de Stephen King, no a través de los ojos de Hitchcock. Y salió una cosa que, digamos, me sorprendió muchísimo porque descubrí miedos míos que no eran solo míos, que eran muchas personas, muchas mujeres leyendo los cuentos y diciendo, yo me sentí tan identificada, me sentí tan aterrorizada y bueno, no lo decimos, pero todas sabemos por qué nos sentimos aterrorizadas por ese monstruo específico, por ese sentimiento específico de un demonio acosándonos, que es algo, la premisa de uno de los cuentos. Otro, digamos, otro punto de interés mío en desarrollar estos cuentos fue que aquí, me imagino que también, bueno, lo he visto en Sudamérica también, tenemos muchas leyendas, sobre todo coloniales, en mi caso salen del contexto colonial, que igual tratan sobre mujeres, pero bueno, tienen un contexto bastante problemático. Por ejemplo, no sé si han escuchado, bueno, los mexicanos la tienen y la explotan mucho la leyenda de La Llorona. La leyenda de La Llorona, ¿verdad? Está en todo el territorio, ¿verdad? Y bueno, no sé precisamente cuál versión tienen ustedes, pero la versión que a mí me contaron de pequeña es a una chica, la violaron y quedó embarazada, tenía vergüenza social, tiró su bebé al río y ella se convierte en el monstruo de La Llorona. Entonces, bueno, ahí hay un peso, ¿verdad? De es un yugo patriarcal muy, muy, muy fuerte. Entonces, yo dije, bueno, agarremos esta figura de La Llorona y más bien tratemos de utilizarla para encontrarle la voz y para hablar de temáticas que repercuten hoy en día muy, muy, muy fuerte en Latinoamérica, como los derechos reproductivos. Y bueno, entonces yo encuentro una asociación, también lo sigo encontrando, al igual que lo han encontrado muchísimos artistas, entre la mujer y el monstruo, la mujer y el fantasma, pero de una forma, en un contexto de más compañerismo, porque muchos de los miedos que logré identificar al final del libro fueron miedos a cosas muy reales. Entonces, entre más real yo veo ese miedo, más cómoda me siento relacionándome con un monstruo, con un fantasma. Pero para responder tu pregunta, no fue algo puntual, pero todos mis relatos son en primera persona y son mujeres. Las protagonistas siempre son mujeres. Yo encuentro que para mí es más sencillo y la verdad me gusta mucho el personaje principal femenino, la figura, el arquetipo. Bueno, más bien me gusta romper los arquetipos que se han planteado, pero sí, me gusta trabajar con chicas protagonistas. Buenísimo. Bueno, y para terminar con este bloque, sí, les quería preguntar en qué momentos de la vida cotidiana ustedes escriben y si escriben pensando en algún tipo de lector o cómo sería. Bueno, si yo te tuviera que contestar en qué momento escribo, sería en ninguno, porque no hay un momento para escribir. Casi nadie tiene un momento para escribir. A veces es medio paradójico porque la gente que tiene mucho tiempo, de golpe alumnas que han estado conmigo soñando con la jubilación, durante años se jubilan y escriben mucho menos que antes cuando se jubilan, porque hay algo de la escritura, por lo menos en la vida que nos toca a nosotros en este tiempo, de suceder en el intersticio, ¿no? De suceder siempre en las grietas, de colarse. La escritura necesita no tener sueño, cosas muy concretas, ¿no? Tener disponible la cabeza, no estar demasiado cansada, porque hay una puesta en cuerpo total de la escritura. Y ya que estábamos hablando de las mujeres, cuando vos terminás de hacer la cena, lavar los platos, organizar la ropa que sacaste del tender, que son cosas que hay que empezar a tener en cuenta, ¿no? Para desidealizar un poco este trabajo que es un oficio como tantos otros. Mientras colgás la ropa, mientras haces la comida, mientras lavas los platos, suceden cosas, pueden suceder cosas. Hay que habilitar huecos
en el espacio de la cotidianeidad, porque si no nos vamos a morir de queja, nos vamos a morir de lamento por no tener tiempo. Para mí es un imperativo, yo trabajo muchas horas, eh, apoyarme en lo que tengo y no en lo que me falta. A mí me ayuda mucho. A veces no tengo mucho tiempo, pero tengo otras cosas. Tengo un estado de atención que puedo intensificar los estados de atención durante el deber, durante la obligación. Cierto es que en mi caso tengo como una situación lujosa porque yo doy talleres de escritura, entonces mi trabajo también tiene que ver con la escritura, pero en general la necesidad de escribir puede aparecer, como acabo de decirte, preparando una clase de filosofía, leyendo esas dos líneas o en un diario, ¿no? Una escena en un diario o en el noticiero o en una propaganda o en algo que alguien dice al pasar, la voy a matar. Y por ahí era hasta un chiste lo que está diciendo. Entonces, aparte del intersticio, aparecen los retazos, ¿no? Yo siempre digo que los que escriben son cartoneros. Andamos recolectando todo lo que los demás consideran basura, o recicladores, si vos querés. No sé cómo se dirá cartonero allá en tu país, Larisa, pero más o menos entendiste el concepto. Bien. Sí, sí, sí. Eh, Esta idea de llevarnos restos, de llevarnos astillas, de llevarnos lo que no sirve, porque para nosotros eso es la materia prima fundamental. A mí en un momento me dio por sacar fotos de zapatos tirados en la calle. Es increíble, en Buenos Aires hay zapatos tirados en la calle por todas partes. Una vez encontré 3 zapatos iguales, uno puesto para cada lado. En otro momento encontré una sandalia que estaba abrazando una zapatilla de hombre contra un cordón, era claramente una escena erótica, y tenía una alumna que encontraba naipes por la calle, siempre un ancho de espada, un ancho de basto, un 2 de copa. Me empecé a fijar y la calle está llena de cartas de truco. No me preguntes por qué, si la gente anda timbeando y la lleva en el bolsillo, pero bueno, este tipo de cosas que a mí me dio por mirar el suelo, hay algunos que les da por mirar el cielo, a otros les da por mirar entre los pájaros, las ondas del agua, todo está lleno. Yo no digo de señales porque en eso de verdad realmente no creo demasiado, pero sí son convocatorias, son invitaciones, son sincronías que vuelven a restituir al mundo una posibilidad de no perecer de hastío. Estamos todos muy aburridos de nuestras vidas cotidianas, si no, ¿para qué escribir o para qué pintar o para qué dar clase incluso, ¿no? Tiene que ver con llegar al otro y ofrecerle la posibilidad de un ratito de algo extraordinario. Y a veces el otro te devuelve con esas grietas en donde vos decís, bueno, yo intenté darle algo y ahora me llevo algo para escribir. Por eso, para mí, el elemento más caro y fundamental que tiene que tener un escritor es la libretita. La libretita donde vas anotando cosas y que no sea el celular, porque el celular te lo afanan, el celular se pierde, el celular se descompone. Yo he visto mucha gente perder mucho material por mandarse mensajitos a sí mismo, ¿no? Cosas que yo también hago, pero eso tiene que pasar a la libreta, porque aparte la libreta es como una cicatriz gráfica, ¿no? De nuestro presente. Muchas veces cuento lo que me pasó cuando entrevisté a Tati Almeida, la madre de Plaza de Mayo, que cuando secuestran a su hijo, ella abre un placar y encuentra un cuaderno de poemas de Alejandro, de su hijo. Ella nunca supo que Alejandro escribía poemas. Y cuando yo la entrevisté, me teatralizó toda la escena. Me dice, mira, Gaby, nos veíamos por primera vez, abrió el placar, sacó el cuaderno y cuando abrió el cuaderno me decía, tocá, Gaby, tocá. Porque en esa letra, que ella debe haber tocado infinidad de veces desde el día que secuestraron a su hijo, estaba el pulso de su hijo.
Es decir, en ese pulso había parte todavía, la ruina, ¿no? La ruina del cuerpo de Alejandro, la ruina en un sentido positivo, pues la ruina señala no que algo se destruyó, sino que no se destruyó del todo, porque si no, no habría ruina. Bueno, ese tacto, ese pulso, esa cosa cardíaca, si vos querés, que hay en la escritura, hace que para mí, para cerrar un poco, la grieta, el anotador y el cartoneo sea como la santísima trinidad del escritor apurado y que labura, ¿no? El que está sumergido en una vida real, por así decirlo. Y realmente para añadir a eso, porque estoy muy de acuerdo con todo lo que vos has dicho, Gabriela, es que, bueno, a mí algo que también me hizo pensar mucho en cuál es el tiempo y el espacio de un escritor del trabajo, y creo que se puede aplicar como a cualquier también tipo de, bueno, cualquier artista, cualquier persona que se dedique al arte, es la pandemia y la virtualidad. La pandemia y nos trajo la virtualidad, nos trajo lo que es trabajar desde la casa. Y hubo, bueno, o sea, muchísimas personas han tenido problemas con lo que es compartimentar el salir de la home office, el salir de la oficina y pasar tiempo pues conectando con sí mismo, descansando. Y bueno, los que hemos trabajado desde la casa, yo no, o sea, no sé si aquí lo han hecho, yo lo he hecho. Para mí ha sido, bueno, pues por un lado genial porque me levanto tarde, no tengo que preocuparme por el tráfico, pero bueno, estoy en mi casa, estoy mezclando todo y yo digo, bueno, estoy 3 veces más cansada cuando salgo de trabajar desde la casa que cuando cierro de la empresa y me voy. Y bueno, es que yo dije, bueno, con razón, los artistas siempre están estresados, siempre estamos cansados, siempre estamos al tope de las emociones, porque siempre estamos trabajando de la casa aquí en la cabeza, porque el escritor realmente siempre está trabajando, el escritor siempre está pensando en esta canción que me recuerda esta escena, que puedo hacer, esta persona con la que estoy hablando, riquísima para un personaje, todo en realidad nos está aportando y bueno, cartoneros, porque somos cartoneros de la vida. Entonces, bueno, estamos en una constante recolección, estamos constantemente elaborando y bueno, yo dije, bueno, con razón es que de verdad tenemos fama de tener tantas crisis mentales, de tener tantos, ¿verdad? Colapsos, porque es como, claro, estamos siempre dándole full a este motor. Nunca descansamos porque realmente es la vida, digamos, es lo que nos está combustionando a escribir, es lo que está alimentando, ¿verdad? Ese motor. Entonces, bueno, tiempo y espacio, ese es el tiempo es siempre, el espacio es, bueno, y yo cuando he hablado con otras personas que escriben, o que quieren escribir, me dicen, pero es que, o sea, yo llego y no me inspiro, yo llego y no sé, no me puedo sentar, y cuando llego estoy cansado y bueno, yo digo, ok, todo ese proceso de ir pensando en la historia, de quedarse 10 minutos viendo una página en blanco, de simplemente releer. Todo eso es parte del proceso de escritura. Estás escribiendo, estás construyendo historias en todo eso que estás haciendo. Entonces, bueno, perdonarse por no escribir también es parte de lo que te lleva a escribir. Entonces, para mí, ese proceso de decir, bueno, está bien, hoy no pude, pero hoy pensé esto, hoy estuve haciendo esto, hoy le agregué esto a mi narrativa. El proceso mecánico de escribir es otra parte, o sea, esa parte es parte de todo, pero no lo es todo. Entonces, creo que esa metáfora de la home office a mí me ha ayudado muchísimo también a decir, bueno, qué tanto he avanzado con esta historia, cómo puedo yo, ¿verdad? O sea, quitarme todo este peso de encima de este mundo, ¿verdad? Donde solo lo que prima es la eficacia, cómo, ¿verdad? Entonces yo empiezo a recopilar, a revalorar estas cosas que son lo que al final componen tu obra. El libro es algo físico, o sea, el libro al final, la diagramación y todo esto ya es un producto físico, pero yo creo, y cuando leemos una historia, ¿verdad? Que ha sido trabajada por el artista, que le ponen tanto amor, eso se va a sentir y eso se lleva por siempre. Todos tenemos recuerdos de alguna historia que nos ha tocado, entonces eso es todo el tiempo y todo el espacio, comprimir un objeto pues material, desechable, descartable, digamos, finito, pero bueno, entonces, tiempo y espacio son cosas otras etiquetas que me ha costado a mí también como, ¿verdad? Conciliarme con, pero eh,
si a alguien le sirve, si a alguien aquí, de verdad, todos los que estamos aquí, le sirve escuchar eso, bueno, pues estamos trabajando siempre, o sea, no se preocupen nunca por lo que es realmente ver el trabajo material. Bueno, muy bien, muchas gracias, Lu, por presentarnos este bloque. Ahora retomo yo con el segundo bloque que va de la mano de la circulación. Y empezando en la cuestión de la circulación, también pensando en lo que es el mercado editorial o la industria editorial, la pregunta que me surge es, pensando, ¿no?, como en ser escritoras mujeres en Argentina y en Costa Rica, si se encontraron con algún desafío, con alguna dificultad en el momento de empezar su carrera, ¿no? Más formalmente, digamos. No en el momento de escribir, porque bueno, hemos visto que escriben desde hace mucho, pero sí en el momento de salir con esas publicaciones. Bueno, es un temazo muy difícil de contestar. Yo empezaría por decir que no más hay que entrar a una librería de Buenos Aires y contar cuántos nombres de mujeres y cuántos nombres de tipos hay en las góndolas. Eso de movida, para empezar. Segundo, hay movidas editoriales que a veces tienen que ver con transformar en algo mercantil incluso la cuestión de género, ¿no? Un libro que está lleno de travestis, un libro que está lleno de personas trans, y es un libro que no está bien escrito, pero de golpe está tocando, digamos, lo que el mercado necesita, y así como en un momento Larisa hablaba del tema de los pueblos originarios, ¿no? Que no nos convoca hasta que nos convoca. Digamos, yo tampoco tengo nada que ver con ese tema, pero de golpe forma parte del territorio donde yo estoy y sí me empezó a convocar. Me empezó a convocar porque los territorios se amplían, porque los territorios se abren, y entonces yo me empecé a acercar a eso y formó parte de mi mundo. Pero volviendo al tema de cómo se distribuye un libro en sociedad, que es una cosa bastante distinta a la producción de un libro, muchas veces la gente cuando viene a un taller literario te pregunta, ¿y cuánto tiempo voy a tardar en publicar? Yo ya me inquieto, ¿no? Porque hay como una ansiedad que incluso podría no suceder. Yo estuve 23 años sin publicar un libro, después de haber publicado 5 o 6 libros de poemas. Se escribieron 12 libros en ese tiempo que yo no publiqué, pero sí publiqué más que nunca, porque editaba una revista donde editábamos, no sé, 6 entrevistas enormes por cada 2 meses, y notas y editoriales. Y esa revista tuvo el objetivo incluso de mostrar y demostrarme que uno podía seguir escribiendo sin hablar de uno mismo, es decir, ocuparme de los otros, porque cuando yo tenía que hacer una entrevista tenía que escribir sobre los otros. Y estuve sin publicar porque pasan cosas, porque suceden cosas donde uno se pregunta si está multiplicando objetos en el mundo editorial, estos objetos que empiezan a circular exclusivamente entre amigos, si sigue siendo un hecho fundacional, un hecho epifánico, un hecho de afirmación de nuestra existencia, publicar un libro. Bueno, muchas veces me contesté que no, que era la reproducción de un hábito, ¿no? Vos ya publicaste 5 libros, escribiste otro, va al sexto, y después va al séptimo, y después va al octavo. Bueno, uno tiene el derecho a decir que no. Escribir jamás. Dejaré de escribir, creo, hasta donde pueda, pero la publicación es optativa y hay muchos modos de publicación. El mundo editorial es difícil. Yo he tenido, por ejemplo, escritores conocidos que me han ofrecido hacerme contactos con una editorial y de golpe le han pasado a la editorial un fragmento de mi novela diciendo que la novela no estaba escrita, siendo que la novela sí estaba escrita. Este tipo de cosas que te suceden. Y claro, te llama la editora, vos no querés hacer quedar mal al muchacho y decís, ¿por qué habrá hecho una cosa así? Por supuesto que existe, la mujer está todo el tiempo sobreinterviniendo, es como si fuera
sobreinterviniendo en el sentido de haciendo un sobreesfuerzo para estar donde tiene que estar. En mi caso personal, esto de participar entre los que existen, entre los que son invitados, entre los que son tenidos en cuenta, es un esfuerzo muy grande que me quita mucho tiempo para escribir, para atender a lo que tengo que atender y para dar clases. Entonces es un esfuerzo que no quiero hacer, no quiero hacer un sobreesfuerzo, quiero que sea un placer. Vine hoy porque tenía ganas, porque me pareció hermoso que 2 chicas jóvenes hagan una cosa así, porque me entusiasmaba. Entonces, esa palabra, el entusiasmo, ¿no? Que etimológicamente tiene que ver con estar tomado por los dioses, es lo que a veces me hace determinar por ahí, acá sí, acá no. Después de 23 años publiqué un libro con una felicidad absoluta, volví a encontrar esa felicidad de tener esta cosa en la mano, volví a encontrar ese entusiasmo, pero no sé si el año que viene no se me va a pasar, digamos, o el otro no se me va a pasar. Me parece que el escritor no es un publicador de libros, ni es un divulgador de libros. Su oficio es el de la escritura. Por supuesto, nos interesa que los demás nos lean, pero creo que el objetivo de la escritura siempre es incitar pensamientos, ¿no? Uno, por lo menos yo, mi ilusión cuando voy con Branca a algún lugar es que se arme algún quilombito, ¿no? Que alguien escuche alguna idea nueva, que haya algún debate, porque si no es la sociedad de los elogios mutuos. Che, que estuve leyendo tu libro, qué bueno que está, y el tuyo también está bueno, y se palmean en el hombro y se invitan siempre a las lecturas, que habría que repensar eso de las lecturas, porque muchísima gente se aburre en las lecturas. Yo mismo me aburro después de 40 minutos, antes te diría, me aburro en las lecturas. A ver si podemos crear otro modo, ¿no? De intercambiar nuestro material, de difundir nuestro material. Creo que en el ámbito de la distribución, en la singularidad de lo femenino, tenemos mucho para inventar y mucho para pensar, porque también estamos reproduciendo lo que existe. Y tal vez en ese punto sería un buen modo de juntarnos para publicar, de pensar en alguna otra posibilidad de mundo editorial y sobre todo de leernos juntas. En la época de Spinoza, porque parece que en la época de Spinoza pasó todo, aparece una gran industria de espejos. Aparece el azogue, ¿no? Que es esa pintura negra que está atrás del espejo. Como reacción a esto, las mujeres empiezan a desarrollar toda una industria de la coquetería, de la moda, pero también empiezan a escribir autobiografías. Es decir, el espejo era para afuera y era para adentro. Y se empiezan a juntar en esas especies de conspiraciones o de tertulias para comentar las cosas que escribían. Bueno, tal vez deberíamos empezar a conspirar un poco, ¿no? Y sacar también ese mito de que las mujeres siempre competimos, que queremos tapar a la otra, que en el fondo somos una especie de víboras que estamos evaluando si lo que dijo la otra es más pícaro que lo mío. Siempre es muy bueno que nos guiñemos el ojo entre los que estemos hablando, porque va a ser mejor para Larisa, para mí, para Lucila, para todos los que están acá, que nos potenciemos. La competencia queda para el ámbito de la guerra, queda para el ámbito mercantil, y ya vamos viendo cómo va el mundo en eso, ¿no? Así que, Larisa. Aquí lo que tiene que ver con el ámbito editorial, con la circulación, bueno, para mí fue todo un descubrimiento, porque, bueno, más que un descubrimiento fue un shock negativo al principio, porque, bueno, yo, como dije antes, Costa Rica no está, lo que vende al mundo no es sus escritores, lo que vende es, tenemos playas, tenemos
cataratas, vengan extranjeros, gocen un poquito, ojalá gentrifiquen, pero entonces, bueno, es algo, ¿verdad?, que uno pues tiene que lidiar también en la literatura. Vemos los estantes siempre llenos de autores internacionales, autores bestseller, y me sorprendió mucho, por cierto, que el año pasado empecé a ver autores nacionales en estos campos de los más vendidos de tal mes y tal mes. Pero bueno, eso ha sido una grata sorpresa, pero cuando yo empecé a tratar de publicar, eh, yo veía unos filtros muy, muy grandes y muy, pues, intimidantes. Aquí hay dos vertientes típicas de publicación, que es las editoriales estatales, que tenemos tres, tres o cuatro, creo que son tres, y el resto son iniciativas independientes, proyectos, entonces, bueno, el tratar de ver, bueno, tengo mi historia, cómo logro que la gente la lea, porque también tenemos que tachar el filtro de, esto es nacional, lo que es nacional automáticamente, ¿verdad? O sea, como digo, no estamos vendiendo escritores, nos caracterizamos por el ecoturismo, por la playa, entonces, como, bueno, prefiero leer a alguien de afuera. Entonces, bueno, el quitar, digamos, esas ideas y el quitarse uno mismo esa idea también, bueno, influye mucho en lo que es, llevo mi libro y voy a tratar de que alguien lo lea, porque si no, o sea, a mí me encanta crear historias, he creado historias desde que yo era pequeña, pero bueno, también tenía cierta ilusión, ¿verdad?, de poderla compartir con alguien más, y en ese momento esas eran las únicas dos vías. Ha cambiado un poco, pero entonces la editorial estatal pone filtros académicos muy, muy grandes. Yo mi primer libro lo publiqué con una editorial estatal, y no sin polémica, o sea, mucho, mucho conflicto interno dentro de digamos, de la misma editorial, porque, bueno, estaban publicando un estudiante de la universidad, realmente, digamos, era un riesgo, lo que dicen, bueno, experiencia, años, vamos a tomar al final lo tomaron, ¿verdad? Y muy agradecida por eso, pero entonces, sí, escuché el tipo de comentarios de, bueno, es que esto no es lo que se publica, esto no es académico, esto no tiene que ver, digamos, con pues temas, digamos, que son trascendentales. Y yo, bueno, es que ¿cuáles son los temas que se consideran trascendentales? Ciertamente, entonces, la voz de una mujer, ¿verdad? En este momento, estudiante de la Universidad de Costa Rica, entonces no lo era. Entonces, bueno, fue ¿verdad? Esto fue todo, ¿verdad? Un obstáculo, ¿verdad? Para mí al principio, ¿verdad? Estoy muy agradecida de que, ¿verdad?, hubieran tomado el riesgo. Y después fui descubriendo lo que fue la vida independiente. Entonces, hay varias editoriales aquí en Costa Rica que operan de forma independiente. Encino Ediciones, que fue con la que yo publiqué mi último libro, Monstruos bajo la lluvia, editorial Lanzallamas. Yo siento que igual somos una industria muy pequeña todavía, en lo que podemos, digamos, colaborar es lo centroamericano, y todavía nos está costando, se nos está dificultando establecer esos vínculos, porque, bueno, eh, creo que lo mencionamos al puro inicio, somos como un bicho raro aislado, digamos, de lo que son los otros países, no tenemos tanta conexión como quisiéramos, entonces esos nexos culturales hay que irlos construyendo ahora, y no estaban desde antes. Entonces, en lo que es el sector, digamos, del flujo, digamos, de comercialización, todavía es un poco difícil, pero bueno, esas son las dos vías que han sido tradicionales, las dos tienen sus pros, sus contras, yo estoy muy agradecida con ambas, porque, bueno, me he publicado con ambas, pero bueno, hay muchísimas maneras de dar a conocer la historia. Ahora está el ebook, que de cierta forma, digamos, se aúna un poquito lo que es la forma independiente de publicar, pero bueno, entonces, todas estas, he visto threads, o sea, bueno, ya no es Twitter, pero ahora es X, pero gente que publica sus historias incluso, digamos, en Twitter para seguirlas, historias en TikTok con, digamos, este tipo, digamos, de componente lúdico, interactivo, son maneras de darnos a conocer, de contar historias, que es al final lo que un escritor va a querer, contar una historia, pero bueno, ese es un poco el panorama costarricense en este momento. Bueno, buenísimo. Hubo algo que nos llamó la atención en el momento donde las estuvimos contactando, y era esto de, bueno, pedirles, bueno, dónde podemos leer sus cosas. Y en los dos casos había una cuestión en común que era, bueno, el tema de la circulación
y de cómo ustedes podían hacer o no hacer circular sus propias obras. ¿Eso se les presenta como una dificultad? ¿Cómo se pueden conseguir sus producciones si quisiéramos leerlas? ¿Quieren contarnos también un poquito de sus últimos escritos, de lo último publicado? Así vemos también cómo poder hacer para llegar todos, ¿no? a poder conseguir lo que Mm. escribieron. Bueno, yo quería agregar una cosita de lo anterior, ¿no? Porque acá en Argentina se suma también el problema de lo regional. Estoy segura que ahí hay una Josefina en el Zoom, que sé quién es, que es Josefina Bravo, que es una excelente poeta de La Pampa. Y no es lo mismo ser poeta en Buenos Aires que ser poeta en La Pampa, o ser poeta en Entre Ríos, o ser poeta en Corrientes. Es decir, si las mujeres hacen una sobreintervención ya porque son mujeres, si encima sos mujer y de las provincias, tenés que hacer una sobreintervención al cuadrado. Entonces la alianza tendría que ser, para empezar, federal dentro del país y después latinoamericana, ¿no? Y también latinoamericana, porque nosotros tenemos acá como un problema interno con esto de que Dios atiende en Buenos Aires y Dios obviamente es hombre, siempre lo fue. Eso por un lado. Con respecto a lo otro, los que publicamos, yo ahora tuve la suerte por primera vez que me publiquen mi libro, las tiradas son muy chiquitas. Porque el editor cuando apuesta lo mínimo, y cuando vos te pagas el libro tampoco haces una gran tirada. Entonces, en el momento que lograste hacer una mínima difusión, te quedaste sin ejemplares. Y ahí empieza que lo tenés que reeditar y tenés que invertir la plata en la reedición, o vas a invertir ya en tu nuevo libro. Tenés que tomar una decisión porque las dos cosas no vas a poder hacerlas. Después está el mundo ebook, ¿no? La verdad es que yo creo que la difusión del PDF, ya no del ebook, funciona muchísimo más rápido y más eficientemente. Uno cuida un poco a la editorial, pero yo no tanto en este punto. Considero que si alguien me pide el libro y no lo puede comprar y no lo puede conseguir, no creo que Larisa pueda comprar mi libro por Mercado Libre, porque el envío le va a costar como la biblioteca de Julio Cortázar toda entera. Entonces se lo voy a mandar por PDF. Digamos, la versión digital permite, digamos, acercar mundos. Pero incluso dentro del propio país, aparte de la tirada pequeña, está el problema famoso de la publicidad, ¿no? ¿Quién publicita los libros? ¿Quién los da a conocer? ¿Cómo se entera la gente que un libro existe? Bueno, el contactito que tenés con la del el suplemento cultural del domingo, que te sacó una reseña, todo ese trabajo y ese lobby que hay que hacer por las redes sociales. Ahora imagínate, si vos tenés que sobreintervenir como mujer y encima naciste en una provincia y tenés que trabajar en las redes sociales para que se enteren que escribieron tu libro, y aparte tenés que trabajar con la gente que hace esos encuentros literarios para que te inviten. Bueno, entonces reformulamos la pregunta de cuándo escribimos, y está todo invertido, ¿no? La verdad es que la mayoría del tiempo se pone en hacer algo que no tiene exactamente que ver con la escritura, y que a mí me hace pensar un poco en la ansiedad que tienen algunos hombres o mujeres de golpe por conseguir novio. Tanto cosa puesta, ¿no?, en el objeto del deseo, la fuerza deseante empieza a debilitarse. Digo que estas cosas hay que estar atento, porque tampoco hay una actitud muy pedante en esto de que me vengan a buscar a la puerta, que me toquen el timbre y que me descubran. Hay que abrir canales, hay que aceptar invitaciones, pero poner un criterio en todo eso, y también dejar que un poco en esa circulación mediada por el entusiasmo, mediada por el interés, que siempre es con cierto olfato, ¿no?, de que las cosas van a funcionar bien, empiezan a multiplicarse las redes. Josefina, justamente, ella hace en La Pampa un encuentro anual que se llama el Pampa Fest,
y este año yo tuve la suerte de ir. Y me vine con 4 o 5 libros de 4 poetas que no conocí y no hubiera conocido nunca si no estaba ahí. Bueno, ya estamos ampliando el territorio. A quien pueda yo le hablaré de tal libro que me gustó y cuando tenga el de Larisa le hablaré de Larisa. Iremos haciendo eso que se hizo siempre, ¿no? Esa cadena secreta de oreja a oreja, sin la pretensión, para empezar, ¿no?, de llegar a ninguna parte. Que esto llegue a donde tenga que llegar, que llegue lo máximo posible si es que puede hacer feliz a alguien. Cuando yo me preguntaba si volver a publicar o no, un amigo me dijo una frase que me resultó hermoso. Vos pensá que hay una posibilidad de que tu libro pueda hacer feliz a alguien. No es seguro, pero puede hacer feliz a alguien. ¿Cuántas cosas de las que vos haces en la vida tenés esa ilusión de que puedan hacer felices a otros? Bueno, lo mismo con la distribución. Si yo tomo un libro de Larisa y ese libro justo encuentro una persona, mirá, terror, fantasía, tengo esto y se lo doy y la hago feliz a ella y hago feliz al otro, hay un hecho que se cumple más allá de lo literario, hay un hecho importante más allá de lo literario. Pero esto tiene que ver con el amor, esto tiene que ver con la amistad, esto tiene que ver con afirmaciones de otro tipo de vínculos que están muy lastimados, ¿no?, en nuestras sociedades. Qué bonito, porque justamente estaba hablando con colegas escritores y estábamos hablando de que a veces los libros llegan porque tienen que llegar. El libro llega a la vida de uno cuando uno lo necesita. Y me acuerdo, digamos, que a una escritora mexicana que me encanta su obra y a ella la conocí personalmente y también me cayó muy bien, es Guadalupe Nettel. Ella justamente, ¿verdad? Habla un poco de lo monstruoso, ¿verdad? De la mujer también. La conocí en el extranjero y la primera copia del libro que tuve de ella fue en otro idioma que no es el mío natal. Entonces, porque justamente ella estaba ahí en esa librería dando una charla. Entonces, ese tipo de cosas así, a mí me llenan de esperanza contra un panorama un poco, pues, vamos a decir restrictivo en el sentido, digamos, de difusión y comercialización de nuevo. En este momento, digamos, las dos experiencias que yo he tenido, bueno, pues hay limitaciones contractuales con respecto a mandar libros en línea. Creo que de hecho solo hay una opción para, digamos, comprar el libro en línea directamente de la página, en la primera editorial con la que yo trabajé, y en la segunda no hay ninguna opción. La única, digamos, distribuidora, digamos, que tenemos fuera de Costa Rica es en Barcelona y en Madrid, que es la librería Lata Peinada. Es una librería pues, exclusiva, digamos, que de autores latinoamericanos. De esa forma, pues si las personas preguntan por mi libro, lo hemos podido enviar. En otras partes del territorio ha sido muchísimo más complicado. Pero a mí pues me encantaría, y uno sabe que tiene que respetar la editorial, mandar el PDF, mandar el Word, porque efectivamente lo que uno quiere es contar una historia, no es lo que quiere la editorial, ¿verdad? Obviamente uno entiende cómo funcionan, uno firma un contrato, debe respetarlas. Entonces, bueno, a mí me encantaría, ¿verdad? Tener una manera mucho más sencilla pues de llevar mis historias a otro lado. El año pasado, en la feria de promoción de la lectura de San José de Mayo en Uruguay, pues bueno, yo tenía que llevar los libros, estaban preguntando que si había alguna distribuidora, que si había alguna forma de mandarlos, y la respuesta, bueno, que yo recibía, bueno, es como, tenemos estas limitaciones, somos una editorial artesanal, no se puede. Entonces, la única solución fue, yo pagué una maleta, me llevé todos los libros que pude en una maleta, y bueno, ahí creo que unos 35 libros en Uruguay en este momento, pero bueno, fue una labor realmente manual, ¿verdad? De ir yo cargando la maleta con mis libros que se salían, ¿verdad? Y bueno, fue muy bonito porque, bueno, dejé algo ahí, me llevé algo también de muchos autores que yo no conocía, sudamericanos, y bueno, entonces ese es en este momento, creo que las editoriales de aquí están tratando de solucionar eso, porque bueno, nos damos cuenta de que sí queremos llevar las historias a otros lados, sí queremos, ¿verdad? Y pues
tal vez hace unos años no era tanto un interés como lo es ahora, como han hecho presión los escritores, porque bueno, queremos realmente, ¿verdad? Como hacer, ¿verdad? Circular esto un poco más. Y bueno, creo que están cambiando bastante las políticas, pero bueno, es un esfuerzo tanto del autor como de la editorial en este momento. Bueno, ahora me gustaría retomar una frase que dijo Gabriela, que es esta idea de la cadena secreta de oreja a oreja, en la que se van dando las recomendaciones. Y me gustaría que me puedan recomendar alguna o algunas escritoras latinoamericanas que les gusten mucho. Así también seguimos un poco con esta forma de divulgar el trabajo de otras compañeras y creo que un poco es una forma también de crear red, ¿no? Darlas a conocer. Así que bueno, quiero abrirles ese espacio. También puede ser alguien que hayan conocido o alguien que hayan leído directamente. Bueno, yo ya cité a una que está presente, que se llama Josefina Bravo. Yo creo que Josefina, que no puedo no decir que es un poco subjetiva mi opinión, porque sí fue mi alumna, pero les puedo contar que todo el proceso de Josefina fue muy sorprendente, porque ella no vino al taller para escribir poesía, ella vino para escribir prosa y se encontró con la poesía, o la poesía la encontró a ella, y, y tiene un par de libros de una fuerza impresionante, de una voz muy, muy singular. Y aparte trabaja ahora, cosa que a mí me enorgulleció muchísimo, ahora que la vi en vivo y en directo en La Pampa, como gestora cultural, ¿no? Porque ese Pampa Fest como gestora cultural de la poesía, ¿no? Que esto significa, ¿no? Que uno tiene una oficina en el centro de La Pampa, sino que anda cargando una mochila de problemas para resolver, para organizar un encuentro donde traer de otras provincias a gente a La Pampa para encontrarnos e intercambiar poemas, ¿no? Eso para mí es y aunque ella no estuviera, esperemos que sea ella, ¿no? Porque tal vez es otra, pero si es otra, no importa, se llama Josefina Bravo. Para mí es todo un trayecto de trabajo personal de mucha alegría, ¿no? Porque los talleres despertando ese entusiasmo para que alguien dedique su vida de esa manera a la poesía, digamos, yo nunca aspiro tan alto. Digamos, lo que quiero es que cada uno se encuentre con la escritura, con lo que puede. No les voy a decir que no me gusta que lleguen a ese punto de amor, pero no siempre sucede. Así que en ese mismo encuentro estuvimos en la casa creo que soy yo, dice Josefina para todos, ahí abajo, así que confirmamos que ella es. Por el otro lado, hay en el mundo de la narrativa, porque yo no solamente me dedico a la escritura de poesía, y en el mundo del periodismo cultural, que es un mundo que nunca se considera como parte de la literatura, ¿no? Es como cuando en filosofía hablan de los presocráticos, son los tipos que no eran serios porque las cosas empezaron a ser serias desde Sócrates en adelante. Bueno, el periodismo cultural sería como una cosa preliteraria. Lo serio empieza cuando uno escribe una novela, cuando uno escribe un libro de cuentos. Yo creo que lo que está haciendo Leila Guerriero en el periodismo literal hace largo rato es una cosa de impresionante belleza. Y siempre recuerdo cuando la entrevistamos, que por supuesto, como ella usa muchísimos recursos de narrativa para sus entrevistas, le preguntaban, pero Leila, ¿vos no tenés ganas de escribir un cuento? No, dice, yo lo que quiero escribir es esto, no es como es una especie de entrenamiento, de tomar carrera para escribir lo que importa, que sería una novela o un libro de cuentos. El periodismo es un género literario.
Es un género literario de mucha apertura hacia los otros. Yo siempre digo que son como 3 actos, una ópera en 3 actos. La primera, estamos solos produciendo, investigando a quién vamos a entrevistar, pero después hay un momento en vivo, ¿no? Donde muchas de las preguntas, de las cosas que vos pensaste, te las metes en el bolsillo porque aparece la curva, porque aparece la verdad, porque aparece el desvío, que es como el acto en vivo. Y después está la edición. La edición es como el modo de trabajar, de incentivar, como decía antes, estas perlas que a veces se dicen en lo oral y que no se pueden reproducir, incluso si haces la misma pregunta, invitas a la misma persona y le servís el mismo café. Sucedió ahí, es algo inmanente que hay que rescatar porque no se puede reproducir. Así que aunque volví a escribir poesía y soy un amante de la prosa, a donde vaya yo voy a defender al periodismo cultural, es decir, al género entrevista específicamente, porque el ensayo tiene su prestigio, ¿no? Hace mucho tiempo, desde Voltaire, que tiene su prestigio. Pero el periodismo cultural, la entrevista no es una conversación con otros. La entrevista es un trabajo de pensamiento, en el mejor de los casos, ¿no? Con otros. Es un trabajo de incitar al pensamiento donde los silencios tienen mucha importancia, donde la sorpresa tiene mucha importancia y donde el editor tiene esa enorme posibilidad de trabajar en lenguaje para que se escuchen esos silencios, para que se escuchen esas vacilaciones, para que se escuche el pensamiento. Así que para empezar, porque la pregunta se me aparecen 1800 nombres para decirte, pero como para decir 2 cosas concretas de las que a mí me importan ahora, van esos 2 libros. De mi parte, a mí me gustaría recomendar a 2 escritoras costarricenses que me gustaría también, bueno, y creo que ciertas editoriales han hecho una labor muy grande para que se redescubran también en Costa Rica porque habían quedado olvidadas en la historia, o no se les había dado, digamos, la importancia que merecen. Una es Yolanda Oriamuno, el libro que yo recomendaría es La Ruta de su Evasión. De hecho, para la última edición que se hizo por la editorial Costa Rica, yo tuve el privilegio de hacer el prólogo. Esta fue una de las primeras obras de vanguardia del territorio. Se considera el primer texto verdaderamente feminista por los temas que trata. Y bueno, en el 48 fue ganadora del Premio Centroamericano de Novela. Es una novela que realmente es pionera, no solo en las temáticas, sino en la construcción de la novela en sí. Hace una mezcla brillante de tipos de narradores, sumamente inteligente. La autora era muy reconocida, ¿verdad? Por ser una persona brillante y bueno, eso se refleja mucho en la obra. La segunda que yo recomendaría es Rafaela Contreras Cañas. Fue una escritora que yo descubrí hasta pues un tiempo muy reciente. Ella falleció muy, muy joven y se conoce más que todo por quien ella fue la esposa de tal y fue la esposa de Rubén Darío, el poeta centroamericano más conocido, nicaragüense. Pero bueno, Rafaela Contreras, ella fue, se le ha llamado incluso la primera escritora modernista de Latinoamérica. Tiene relatos bellos, cuentos bellos. Hay siempre un debate de que ella se inspiró mucho de Rubén Darío, que Azul la influenció, pero es que la obra de ella, leyéndola, tiene una personalidad muy, muy, muy marcada y es de veras una cosa preciosa de leer. Y la tercera no es costarricense, ya la mencioné, es Guadalupe Nettel. Guadalupe Nettel, a mí pues me inspiró muchísimo ver cómo ella habla, ¿verdad? Siempre de la mujer y lo grotesco, ¿verdad? O lo que es grotesco socialmente de una forma tan bonita. Entonces, espero que les quede la recomendación ahí. Perdón, agrego una cosita nomás, Guadalupe, nosotros la entrevistamos, es una gran pensadora del tema del cuerpo, ¿no? Que es un tema interesantísimo para pensar el cuerpo en un sentido amplio, más que en esta idea de lo orgánico, de lo anatómico, la posibilidad de hacer cuerpo entre todas, de hacer cuerpo con las cosas, de formar cuerpo con las cosas, de formar cuerpo con el territorio. No más agregar eso. Gracias. Bueno, fui dejando las recomendaciones en el chat, así les van quedando.
Bueno, ya estamos con la última preguntita o las últimas preguntitas porque ya estamos en tiempo, pero me gustaría preguntarles, ¿qué creen que las une? Bueno, yo estoy con el audio desactivado, me tocó a mí. ¿Qué creemos que nos une? A ver, desarrollamos un poquito más la pregunta. ¿Cómo sería que creemos que nos une? Y no sé, estuvimos hablando de un montón de cosas, de circunstancias Ujú. muy similares y también muy diferentes. ¿Qué es lo que sentís? En qué se encuentran o qué puntos de contacto? O tal vez algo más filosófico, no sé. Es un No, poco disparador. bueno, por empezar a mí me dio mucha felicidad estar en este encuentro. Estoy muy cómoda, me resultó muy nutricio escucharlo a Larisa. Me da mucha alegría encontrar una persona que reflexiona sobre lo que hace y que reflexiona sobre lo que le pasa. Y aparte me da mucha curiosidad porque yo de su país no sé absolutamente nada, mucho menos de la literatura de su país, así que eh, me da mucha ilusión. Me da mucha ilusión que estas cosas sucedan. Y por lo que escuché, creo que por lo menos desde el trabajo, tenemos esta experiencia de la complicidad, ¿no? Yo creo que cuando dos escritores o tres se encuentran y empiezan a contar anécdotas de lo que les pasa por la dificultad de escribir, por las tareas cotidianas, que a veces son muy divertidas, también nos sentimos aliviados, ¿no? Que esto del esfuerzo y del obstáculo no nos pasa solamente a nosotros, no somos nosotras las que no podemos administrar el tiempo, porque después nos empezamos a dar diagnósticos, ¿no? De por qué no puedo escribir, estoy todo el tiempo postergando. Abraza mucho saber que la vida que nos toca a todos y que no es un destino maldito el que nos tocó, sino que hay otras mujeres y hay otras personas en general en lucha por ejercer un deseo que hoy en día no tiene nada que ver con la producción, ¿no? Porque nosotras publicamos nuestros libros, pero bueno, ya hay que estar completamente loco y delirante para imaginar que de ahí hay como, no sé, una salida comercial, podríamos decir. Es como una prepotencia del deseo. Y esa frase de Roberto Alt me parece que podría ser la respuesta sintética de lo que yo sentí que tenemos en común, la prepotencia del deseo. A mí también, Gabriela, bueno, muchísimas gracias. Para mí estas experiencias son muy ricas porque es compartir y es aprender. Yo aprendo muchísimo de estos espacios y bueno, me ha gustado mucho la interacción que hemos tenido. Yo creo que nos une, ¿verdad? Yo como escritora de terror, yo digo, siempre nos une el miedo. Nos une un miedo, ¿verdad? De esos Ujú. miedos primordiales, inmemoriales, ¿verdad? Que tenemos las mujeres, pero al mismo tiempo ese miedo, y sobre todo bueno, pues en todas las mujeres, pero las mujeres artistas, escritoras, se representa de esta forma, es la resistencia. Es el escribir es una resistencia, es una posición, es sentir miedos, es seguir siendo humanas, es reconocer, ¿verdad? Este sentimiento que nos unen, pero entonces todo eso es una resistencia y creo que eso pues es algo que he encontrado aquí y este encuentro propiamente, la organización de Lucila y de Rocío, el convocar, el llamar a estos, eso es una resistencia también, entonces nos une a todas y me pone muy feliz. Bueno, Bueno, y ay, última, ¿hay algo que se quieran preguntar que no les hayamos preguntado mutuamente? No, Cortito porque estamos en hora. sí, no, a mí sí me interesaría conocer, uno de Puerto Rico conoce eh, esta historia, ¿no? De una semi-independencia, digamos, es la frase que uno conoce de Puerto Rico, y ya que vos hablaste de resistencia, bueno, en tu caso entendimos, ¿no? Que no querés ser Stephen King,
cómo el resto de los escritores se posiciona con respecto a esto, porque a veces no querer ser lo otro se transforma, viste, como esos chicos que no quieren lo que quiere el padre y el referente sigue siendo el padre, o los ateos que están todo el día insultando a Dios y al final el referente es Dios. Entonces, por ahí en algún otro espacio, digamos, pensar eso, ¿no? Cómo no vivir en una posición, cómo hacen las mujeres y los escritores y los artistas en general para no quedar en una posición reactiva, ¿no? Y poder ser activas, no solamente ir en contra, sino afirmar algo. Qué dicha que vos dijiste la palabra de reactivo, porque es que es justamente eso, si estás oponiéndote a algo, si estás trabajando para ir contra la corriente, estás trabajando desde la reacción, no estás trabajando desde la autenticidad, estás tomando los elementos y los estás extrapolando. Entonces, no es realmente tu voz, es la voz en negativo. Entonces, bueno, a mí eso fue, ¿verdad? Y fue algo que yo aprendí, porque trabajar desde la reacción a mí pues no me está funcionando, no estaba dándome los frutos que yo quería y no me estaba gustando mi trabajo. Entonces, buscar la autenticidad más que diferenciarse del resto, creo que es em, para mí fue la respuesta para yo, que llegara yo a que me gustara mi propio trabajo, ¿verdad? Y bueno, es una recomendación también a quien quiera seguirla, ¿verdad? Y bueno, Gabriela, con tu trayectoria, con todo lo que sabes, yo pues lo que me gustaría saber es, bueno, pues realmente, y mencionando que venís de publicar un libro después de muchísimo tiempo, ¿verdad? De que no habías publicado, ¿verdad? Y no por no estar trabajando como escritora, sino nada más por ya cuestiones, digamos, de editorial, pues quisiera que me dieras algún consejo, ¿verdad? Aquí a mí, a todas, pues, digamos, cuando estamos en estos estados de somnolencia, de estos estados donde pues pesa mucho, ¿verdad? La sociedad, digamos, pues de lo posmo, ¿verdad? Donde prima la eficacia, o sea, ¿cómo dirías vos que podemos, digamos, volver a despertar y empezar a crear redes? ¿Cómo una escritora, alguien que no es gestora, alguien que es escritora, puede llegar a decir, efectivamente, estamos haciendo esto para estar en una vigilia constante? Mm. Re fácil la que me tocó a mí, ¿eh? La pregunta. Bueno, ¿cómo hacer desde el punto de vista de la escritura? Yo repito algo que dije antes, siempre llamar por teléfono a la niña. La niña sabe, la niña que somos sabe, la niña que somos vuelve a encontrarse con el juego, la niña que somos resiste desde un lugar, no digo ingenuo, pero Deleuze hablaba de la posición del idiota. La posición del idiota es que todos están apurados por decir alguna cosa y por resolver alguna cosa, y él ralentiza todo y dice, no, me parece que hay algo más importante para hablar, y por ahí lo que es más importante es juntar dos palabras para que generen un buen verso. Es decir, incorporar todo el tiempo esa posibilidad de no ser serios, de no ser escritoras profesionales, de no estar hablando para la audiencia, de no estar hablando para el mercado. Es decir, recuperar esta idea de poder incluso reírnos de nuestra escritura, ¿no? Reírnos de lo que es nuestra posición en el mundo, que parece cada vez más superflua, y por eso a nosotras se nos hace cada vez más importante. Con respecto a tejer redes, bueno, yo soy una gran defensora de lo colectivo, por eso durante años me ocupé del anartista, pero no es nada fácil lo colectivo. No es nada fácil lo colectivo. Lo colectivo para mí es la salvación en lo que sigue. Y yo siempre digo que hay que distinguir entre colectivos y grupos. En los grupos es como si fuera una pizza y cada uno pone una porción. Cada porción es de otro gusto, cada porción quiere destacarse, quiere encontrar su lugar con el sabor. El colectivo es un lugar donde la suma de las partes da más que las partes,
y requiere todo un trabajo de dejar de lado el yo y convocar la potencia. Ni a mí ni a nadie nos sale eso todo el tiempo, porque estamos enfermos de yo, porque estamos a la defensiva, porque tenemos todo el tiempo suspicacia, que me dijo, que me habrá querido decir. La suspicacia nos hace gastar mucha energía en nuestra vida. Entonces, darte un consejo, yo diría, en este momento yo tengo un agotamiento cerebral con respecto a lo colectivo, porque estuve como 12 años trabajando con eso, pero siempre tengo ahí una caña puesta para que pique, ¿no? Viendo dónde y cómo. En principio, creo que hay que empezar a trabajar en grupos chiquitos. Hay que empezar a trabajar en microcélulas, conocerse bien y tener ambiciones chiquitas. Y después dejar que si eso crece, crece, y si no, cambiar de grupito chiquito, migrar. No creo que haya fracaso ahí. En todos los ámbitos donde yo estuve en lo colectivo, bueno, se terminaron porque se terminan las parejas, se terminan las amistades, se terminan los libros, se termina todo. Yo ni un paso atrás, como dicen las madres, ¿no? Estoy absolutamente orgullosa de todos esos años en que conocí, entre ellas a Guadalupe Nettel, a un montón de gente que solo pude conocer porque fui a buscar. Fui a buscar, te regalo mi palabra, regálame tu palabra. Las revistas literarias son una opción. Los encuentros son una opción. Hay mucho para inventar, como yo te decía antes, ¿no? Porque con conversar solo no alcanza. Y llegado el momento de tener que escribir, está el problema de laburar gratis. Digamos, la gente dice, no, mirá, yo estoy escribiendo, pero esto es para entregar la nota, esto es para ahí, y después tengo que laburar gratis. Y bueno, sí, a veces hay que laburar gratis, no es gratis, es por el placer de estar juntos, no es fácil. Bueno, hasta ahí llega, más consejos no tengo, es una ilusión más que un consejo. Bueno, muchísimas gracias a Gabriela y a Larisa por sus palabras. Realmente es muy enriquecedor todo esto para nosotras y por estar acá, ¿sí? Bueno, la charla completa va a estar subida en YouTube, el de la red LEA, y las invitamos también a nuestro próximo encuentro de Tejiendo Redes con artistas, investigadoras o lo que sea en otros campos culturales que vamos a estar organizando. En breve comunicaremos. Y bueno, y también ahora vamos a estar poniendo por el chat las redes de ustedes y de la red para que sigan a nosotras. Bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad, vuelvo a decirles, es un placer enorme. Solo por ustedes estoy acá el sábado de feriado a las 8 porque me da mucho más alegría que cualquier otro entretenimiento que pueda estar haciendo. Así que ojalá que lo puedan agrandar, que acá haya mucha gente y desde ya de toda la agenda que hemos hecho con el periodismo cultural, cuenten con eso si necesitan alguna ayuda. Igual de mi parte, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de compartir con ustedes y de conocer a Gabriela. Saqué mucho de esta reunión, espero que ustedes también se hayan llevado algo en esta convivencia, ¿verdad? Que realmente así es como pues, se aprende, ¿verdad? Entonces, estamos para servirles, de mi parte, de verdad, de cualquier cosa, ¿verdad? Yo disfruto mucho estos encuentros y muchísimas gracias a todas las personas que se unieron y estuvieron participando. Bueno, con esto ya terminamos entonces. Bueno, les dejamos un abrazo entonces. Muy buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.